Siguiendo con el análisis técnico, aquí tendríamos que hablar acerca de los soportes y las resistencias, que los soportes y resistencias nos van a permitir a nosotros tener una noción de dónde posiblemente el precio rebote. Vamos a a trazarlos, ¿ok? Tenemos una línea, sorry, la otra línea. Entonces, como veníamos indicando, son zonas en las que el precio termina teniendo un rechazo y termina rebotando. A esa línea de abajo le llamaríamos soporte. De igual manera, a la línea de arriba le llamaríamos resistencias, porque son lugares donde el precio toca y se le hace difícil pasar. Eventualmente solamente pueden pasar dos cosas: o el precio termina rechazando esas zonas, como yo estoy indicando aquí, o el precio también puede simplemente rebotar y luego quebrar la zona. Y luego el precio puede hacer algo muy interesante, que lo vemos muy seguido, y es que quiebra la zona y luego vuelve y sigue utilizando esa misma zona como soporte. E igual acá arriba. Entonces, ya podemos definir que los soportes y resistencias son esas zonas del precio, esas zonas que el precio toca una o dos o tres o cuatro veces, que nos pueden dar información a nosotros de qué posiblemente el precio haría si se encuentra en una de esas zonas. Obviamente podemos trazar estas líneas en cualquier temporalidad, pero siempre las temporalidades mayores serán las temporalidades más fuertes y de mayor, por decir así, confianza o credibilidad. Porque si nosotros en un gráfico mensual podemos trazar varios soportes o varias resistencias, cada vela, como indiqué en la clase anterior, representaría un mes. Entonces, podemos ver que el precio tiene meses o incluso años tocando esa zona, y nosotros podemos tomar una operación solamente en base a esa información. Conozco personas que operan con soportes y resistencias y algunas cositas más y les va bien. No estoy diciendo que tú tienes que operar solamente con esto, porque ni siquiera te he explicado ni te he enseñado en el gráfico real cómo se representa. Pero eso obviamente lo vamos a trabajar o explicar aquí mismo. Durante este curso solamente vamos a utilizar las temporalidades que ven aquí arriba. Por eso les recomiendo que utilicen también esas temporalidades. Usted puede darle aquí y marcarlas con la estrella para que le aparezcan de una vez predeterminadas de igual manera. Entonces, para trazar soportes y resistencia, primero vámonos a la temporalidad mensual, y lo primero que haremos es poner nuestro gráfico de líneas. Y le voy a explicar por qué ahora. Entonces, nosotros podemos empezar a trazar niveles de soporte y niveles de resistencia. Por ejemplo, vemos que el precio tocó aquí. Déjame utilizar esta que va a ser más efectiva para la... Podemos ver aquí cómo el precio, esta línea sirve como resistencia. El precio llegó a este punto, pero no pudo pasar. Luego termina quebrándola. Luego sigue bajando y vemos como literalmente, ok, fue el marzo, 1 de marzo, y vemos como el lunes 3 de agosto, cuando intentó sobrepasar esta zona, de igual forma la rechazó
y terminó rebotando. Luego aquí la quebró. Asimismo podemos marcar otros niveles, podemos marcar niveles de soporte. Por ejemplo, aquí vemos cómo el precio tocó una vez y rebotó. Aquí obviamente pasó y la quebró. Y luego el precio llegó aquí y la tocó también. Pudiéramos incluso utilizar esta zona de aquí que tiene varios toques. Tiene varios toques. Voy a borrar esto. No me gusta tener el gráfico lleno de cosas porque entorpece la vista. Pero ok, podemos ver aquí como aquí tocó una vez, tocó dos veces, tocó tres. Aquí, miren qué interesante, es que una vez una línea de soporte o una vez una línea de resistencia es rota, por lo regular termina siendo el siguiente soporte. Por ejemplo, vemos aquí como esto ejerce una resistencia aquí, no permite que el precio pase. Aquí la rompe. Aquí vemos como de nuevo respeta esta resistencia. Luego el precio hace lo suyo, pero vemos aquí como meses después podemos ver aquí cómo el precio utiliza esta resistencia como soporte anterior y termina rebotando. Entonces, las resistencias muchas veces cuando son rotas se convierten en un soporte anterior. Eso es algo que tienen que saberlo y lo van a ver muy comúnmente en los gráficos. Pues bien, lo que tenemos básicamente que tener en consideración a la hora de marcar o de trazar líneas de soporte o resistencia es que como mínimo tiene que tener dos toques en el precio. Por ejemplo, aquí vemos que tocó una vez y vemos que toca aquí también. Aquí vemos que toca una vez aquí y también toca una vez aquí. Aquí abajo vemos que tiene múltiples toques y así sucesivamente. Otra cosa es que no necesariamente si es una resistencia o que tú quieres marcar o un soporte, no necesariamente tienes que tener dos toques iguales. ¿En qué sentido me refiero a toques iguales? Por ejemplo, vemos que aquí resistió esta zona y bajó, y aquí igual resistió la zona, pero igual yo puedo trazarlo de esta manera. Déjame ver si encuentro, por ejemplo, ok, aquí, para trazarte un ejemplo. Aquí, mira cómo aquí el precio fue soporte, pero aquí fue resistencia. Entonces yo puedo marcar esa zona como buena y válida porque aquí me sirvió de soporte y aquí de resistencia. Entonces esta sería una buena zona, como quien dice. Vamos a ponerlo en un punto más práctico. Ok, aquí vemos cómo también hace su trabajo de resistencia. Obviamente, también tienen que tener mucho en cuenta. Durante este curso, lo primordial sería tomar notas para que usted pueda luego tener acceso rápido a la información, porque nosotros somos seres humanos y nosotros olvidamos. Eh, Tiene que tener en cuenta, ya volviendo aquí con el tema de soportes y resistencia, que la lógica detrás de esto, como yo le expliqué, es que un soporte una resistencia luego que sea quebrada puede ser utilizada como soporte. Por ejemplo, vamos a acercarnos aquí y utilizar el pincel. Por ejemplo, digamos que el precio viene así, vuelve y choca con esta zona, pero la quiebra. Luego el precio viene subiendo y luego el precio utiliza esta resistencia antigua como un soporte. Entonces el precio vuelve ya aquí, rebota, sigue aquí, porque el precio vaya a subir no significa que obligatoriamente, porque esta siguiente línea es una zona de resistencia, no indica que 100% el precio va a rebotar de esa zona. El precio puede quebrarla y utilizarla como soporte. Pero estos parámetros son buenos a la hora de nosotros interpretar lo que está pasando en el gráfico, porque
como le mencioné anteriormente, nosotros podemos hacer operaciones. Recuerden que el trading se trata de probabilidades. Cuando tú utilizas diferentes herramientas, tú no estás llegando tú no tienes una certeza del 100% de lo que va a pasar. Pero una vez tú tienes una estrategia ganadora, ya tú puedes tener un porcentaje de acierto y ese porcentaje de acierto combinado con una gestión de riesgo y experiencia te da a ti lo que se llama una rentabilidad, que es básicamente sacar un saldo positivo diario, semanal o mensual o al año. Entonces, déjame borrar aquí para seguir con esta parte. Oh, sorry. Ok, ahora sí.